Ya llegó, ya está aquí como todos los martes la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar de las noticias, de los temas más candentes. Doctora, le mando un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Un abrazo a ti y a todos los que nos escuchen. Oiga, antes de hablar de los temas que ya teníamos platicados, déjeme preguntarle qué piensa de este escandalazo en torno a CONAPRED, la invitación a Chumel Torres, que ha demostrado mucho clasismo, mucho racismo, mucha discriminación. La titular de la CONAPRED, de la que yo digo, la mujer debe de renunciar por el escandalazo que se ha hecho, ha suspendido el foro por la reacción virulenta en redes sociales ante esta tontería. Deme su opinión acerca de esto. Pues, Vicente, es un desacierto muy ingrato, muy incomprensible, porque realmente, digo, cualquiera que tiene un manejo muy básico de incluso la farándula mexicana ubica a los personajes, y la invitación a ese personaje era absolutamente inapropiada, pero fíjate que lo que es aún más inapropiado es la forma en que se presenta ese foro en sí, cuando se presenta como preguntando, ¿hay racismo, hay clasismo en México? Vicente, discúlpame, pero tenemos años y gente muy capacitada, con mucha claridad, que ha mostrado el problema tan grave que tenemos en este país con esto, y que claramente, bueno, ha aportado muchísimo a este debate. Así que no es pregunta, eso no puede ser un debate, Vicente. Eso es algo concreto que más bien se podría parafrasear distinto y decir de qué manera lo combatimos, en qué punto estamos, lo que tú quieras. Pero la sola pregunta de eso, que es una obviedad, es como si me preguntas, oye, ¿hay machismo en México? Ya, pues, por favor, obviamente lo que habría que discutir es en qué punto estamos y cómo tenemos que avanzar para eliminar esa práctica malsana. Entonces, me parece que no solo, lo que hizo más escándalo es la invitación a este personaje Chumel. El punto es la propia construcción del foro como se planteó. Entonces sí lo veo como un desacierto, sí me parece muy fuera de tono, sobre todo porque fíjate que yo creo que no, el tema de COPRED, de la comisión que se encarga de combatir la discriminación, el racismo y la xenofobia en nuestro país, no ha alcanzado el punto en el que tiene que estar, Vicente, porque ese es uno de los problemas estructurales que enfrentamos en México, bueno, en el mundo, pero este es un país que está tocado por eso, está lastimado enormemente, y cuando hablamos de desigualdad, es imposible, o sea, si te vas solo al económico es un punto, pero es imposible no verlo desde lo que significa en términos culturales y sociales. Entonces, diría que es un desacierto, no diría en el extremo de que si renuncia o no renuncia, pero claramente no hay la capacidad que se espera de un organismo de este tipo, que se tendría que catapultar y ser así como que el estandarte para demostrarnos que esos temas aquí tienen que cambiar, Vicente, y no lo estamos viendo, y al contrario, esto creo que es una marca muy fuerte. Eso pienso, Vicente. Y fíjese nada más, doctora, se da este debate en momentos en que le critican políticamente al presidente Andrés Manuel López Obrador su decálogo para salir del coronavirus y hacerle frente a la nueva normalidad. Me llama mucho la atención que dicen algunos, yo no estoy de acuerdo con el decálogo de López Obrador, y yo les digo, pues ni que fueran los 10 mandamientos, es un decálogo del presidente. Y me llama mucho la atención porque en el decálogo sugiere reflexionar sobre las actitudes de racismo, discriminación, xenofobia. Yo no sé cómo se oponen a esto que el presidente propone, cuando a todas luces, vaya que si lo necesitamos, doctora. Pues mira, el decálogo es una cuestión muy obvia, es como de buenas costumbres y buen juicio, digo, casi que se dice lo obvio, y tal vez, como siempre, pues bueno, el que lo diga el presidente, que efectivamente aprovecha el foro para poner y plantear pues cómo él piensa de la vida en general, y yo creo que cada quien podrá decir tomo esto, tomo lo otro. Digo, no es un decálogo en el sentido político ni un programa de acción, no lo es, ni se presentó así.
A mí me parecen, te digo, cosas de sentido común. Bueno, cuídese, sea más feliz, coma bien y disfrute más la vida, deje de consumir a lo tonto. Bueno, si no aprendimos algo después de esta pandemia, Vicente, si después de este encierro y que lo que nos dura todavía y lo que ha implicado en términos de repensar, no de una manera personal, sino colectiva planetaria, si no nos lleva a cambiar la forma en que hemos vivido esta experiencia tan fuerte, bueno, pues no aprendimos nada. Y yo siento que el famoso decálogo va en esa sintonía, o sea, no está fuera de momento hablar de esa manera, pero bueno. Ahora, efectivamente, uno de los puntos, el número 9, habla sobre pues evitar, quitar, combatir las actitudes racistas, discriminatorias y yo agrego xenofóbicas. Y ojo, Vicente, en un país, fíjate, es contrario a lo que estábamos discutiendo, en donde justamente estamos marcados, tenemos un tatuado en la piel el tema de la discriminación y del racismo. ¿Cómo es posible que ese punto no se vuelva justamente el tema para muchos, en el sentido de que no es una más de las actitudes incorrectas o que no deberían de existir? Bueno, creo que hemos perdido a la doctora por unos segundos en su conexión, mientras escuchábamos su análisis, sus opiniones, sus declaraciones. Deme un minutito para solucionar esta situación con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura de estos temas que son verdaderamente importantes. ¿Ya lo tenemos a la doctora? Yo lo soy de perfecto, Vicente. Vamos a ver si ya la tenemos a la doctora Leticia Calderón Chelius en unos minutos, pero antes de ir con la doctora Leticia Calderón Chelius, grábeme, don David, porque esta nota está fuertísima. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dará a conocer presunto fraude de 48 mil millones de pesos de factureras al SAT. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que la semana entrante dará a conocer un presunto fraude de 48 mil millones de pesos al SAT por parte de las empresas llamadas factureras durante los 2 anteriores gobiernos. Hay involucrados del gobierno pasado y del otro, dijo, políticos y personajes famosos. Vamos a presentar denuncias penales contra esos personajes encargados de promover este sistema. Vamos a presentar denuncias penales y se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo. La semana que entra se va a dar a conocer el primer paquete de 48 mil millones porque mucha gente implicada ni siquiera lo sabe que sus facturas son falsas, dijo el presidente. Yo pregunto, ¿cuántos estarán temblando en estos momentos? ¿Y quiénes? Bueno. Déjeme regresar nuevamente con la doctora Leticia Calderón Chelius. Se cortó por ahí la llamada, doctora, pero escuchábamos su análisis acerca del punto 9 en el decálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre racismo, clasismo, xenofobia. Y aprovecho para retomar el punto, Vicente, porque yo mencionaba que el decálogo me parece una construcción de buenos deseos que están muy acorde al momento que estamos viviendo y en el que me parece que si la profunda crisis que significa este encierro producto de un virus no conocido no nos ha llevado todo este tiempo a reflexionar como seres humanos, como planeta entero, bueno, pues es que no hemos aprendido nada y la realidad es que está muy acorde a lo que muchos estamos pensando, digo colectivamente, de qué tenemos que repensar para el país, para el planeta, para la vida misma. Entonces, a mí eso no me impresiona mucho este famoso decálogo porque tampoco es un llamado a políticas públicas ni a ordenanza en términos de lo que se tenga que hacer al futuro económico del país, no, son buenos deseos. Ahora, hay puntos centrales y yo mencionaba el punto número 9 que habla sobre la discriminación, el racismo, la xenofobia y un llamado a cambiar esas actitudes. Bueno, no puedo estar más de acuerdo, Vicente, y justo coincide con este asunto donde se destapa otra vez la necesidad de repensar ese tema como algo central, porque seguir en la obsesión de que la desigualdad es solo una cuestión en términos de desigualdad económica, digamos,
no nos lleva a ver el fondo del asunto, que es esta polarización que realmente ha vivido nuestro país desde su origen. Y eso es parte de lo que se tiene que cambiar en una idea de renovarnos, de pensarnos como país de manera diferente. Entonces, el llamado a discutir abiertamente, pero no a preguntarnos si hay racismo o no, si hay discriminación o no, a darlo por un hecho y a partir de eso combatirlo. Y en ese sentido, bueno, me gusta que el famoso decálogo incluye esta mención, sobre todo, Vicente, porque somos un país muy hipócrita frente al tema también de la otredad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos acá nuestro debate interno entre, bueno, la polarización, entre el mestizaje y el México, el color de piel, que es algo que le gusta mencionar a CONAPRED, y creo que también habría que revisar ese concepto, pero me parece que ahí es donde seguimos ensimismados en una idea muy de la nación o la nacionalidad pensada como un origen territorial. Y te lo voy a decir y tú me lo vas a entender y quienes nos oyen mejor que nadie, Vicente. En este momento planetario, ser o pertenecer a una nación no solo se puede restringir a haber nacido ahí, territorial y físicamente. Tiene mucho que ver también con un compromiso, una lealtad, una socialización en ese ambiente en el que uno se va formando y muchas veces hay mucha más cercanía con un lugar donde probablemente no se nació físicamente hablando, otra vez lo digo, a un lugar donde uno elige estar, decide estar o se va adaptando a ese lugar que por razones múltiples se movió. Y ese es el tema de la migración, un tema central en nuestra estructura cultural del tiempo en que vivimos. Entonces, me parece muy importante esta reflexión. ¿Por qué? Porque de repente los mexicanos nos enfrentamos con que nuestros compatriotas que viven en el extranjero están con problemas de discriminación, pero al mismo tiempo con una situación que resulta muchas veces mejor, económicamente hablando, por ejemplo, que estar en el país, y por tanto creemos que es legítimo su derecho a estar donde consideran que va a irles mejor. Pero si lo ves desde el otro lado, otros piensan eso respecto a México, es decir, que este puede ser un país donde pueden estar mejor porque su situación de origen es aún peor. Entonces, esto, si no lo vemos en dos partes, pues es muy egoísta y muy hipócrita, porque si nos quejamos con el vecino del norte de que no nos cuidan a nuestros mexicanos o nada más queremos de ellos las remesas, no sé qué, ¿verdad? Pero el otro lado, cuando se trata de confrontar la diversidad, la otredad, las personas que llegan al país o que cruzan por el país, entonces surge este racismo, esta discriminación. Y ojo, Vicente, y de una vez les aviso, el sábado que entra, el 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado. Y es muy importante esa fecha porque es como este recuerdo y mención a que hay muchísima gente en el planeta, bueno, no muchísima, millones de personas que tienen una experiencia de migración forzada y que más allá de si tienes, qué tipo de visado tienes, Vicente, la experiencia de salir de manera forzada de tu país por condiciones de violencia o por condiciones de pobreza extrema, son razones suficientes para explicar que no es una migración deseada, sino que fue producto de estas razones involuntarias a las personas, a las comunidades, a las familias. Entonces, el sábado se recuerda ese día de manera muy importante. ¿Por qué? Porque al final es una forma de educar a la población mundial y recordarnos nosotros, México, un país que siempre ha sido muy resistente a no recibir personas refugiadas y que los últimos años, lo sabemos todos, ha recibido de una manera más importante flujos migratorios y cada vez más número de personas que solicitan esa condición en nuestro país, que vienen en condiciones muy duras y por eso empiezan a optar por quedarse en un país que también las tiene difíciles, pero imagínense cómo estará su situación de origen como para que prefieran eso a regresar al lugar de donde nacieron o donde vivían. Entonces, retomo el tema del decálogo famoso. Nos llama a decir, bueno, estamos en una situación en la cual la convivencia con otros, otredad, es decir, alguien que a lo mejor creemos que es distinto, pero pues no lo es, Vicente, porque lo que nos demostró esta pandemia es que las fronteras son una cosa totalmente artificial y que el virus va por todos lados, como ocurre con el tema migratorio. Entonces,
ahí ese llamado me parece que coincide muy bien y nos permite vincularlo como una de las cuestiones que hay que trabajar mucho como país y que ojalá el CONAPRED lo retome, Vicente, porque es uno de los temas que no se trata de preguntarnos, ay, ¿quieren o no quieren? ¿Les gustaría o no que llegue o no gente? A ver, la gente llega a los países, sí. La gente se inserta en los países, la gente empieza a generar comunidades en esos países a los que llega. No es una cuestión de querer o no, es un derecho humano. Ahí el punto es cómo hacemos para que sea la situación más favorable para todos, incluido eliminar estos brotes de xenofobia que, por cierto, desde los medios de comunicación se alientan muchísimo, sí. Vicente, y hay que tener cuidado. Hablando de clasismo, doctora, ¿qué le parecieron los automóviles, las protestas en auto, tocando el claxon? ¿Gente enojada o qué argumento le encontramos a estas protestas en auto? Mira, Vicente, yo no conozco mucha gente que digamos, de la gente que es más opositora visiblemente, o ahora que estas caravanas de claxon que han salido a los domingos a pasear en sus carros. Yo creo que están como muy cansados de estar en sus casas, ¿verdad? Pero no conozco mucha gente que sea opositora nueva, sino sobre todo esta gente que está muy enojada porque no ganó quien querían que ganara, lo cual me parece ya como de berrinche de niños, y entonces llaman a algo que es de un absurdo inmenso. Quieren que se vaya el presidente. O sea, a ver, jurídicamente primero es imposible, pero siguiente punto es, o sea, ¿en qué están pensando en términos de alternativa? O sea, están como en una lógica realmente infantil, porque si no se dan cuenta, a falta del presidente, pues se echa a andar lo que es la estructura legal en el país, y implica que el Congreso toma el poder. ¿Y quién manda en el Congreso, Vicente? Pues el partido que está en el poder ahora es Morena. Entonces, es como que no se dan cuenta ni siquiera de las consecuencias legales de un deseo tan primitivo como es desaparecer a alguien que no te gusta en la vida, ¿no? Digo, es una cosa muy primitiva, muy salvaje, muy que no tiene sentido en términos de la realidad. Pero aquí el punto es que salen con los claxones, digo, a mí incluso me los topé este fin de semana en Insurgentes acá en la Ciudad de México, y es interesante porque, bueno, habrá carros de todo, ya ves que decían que sí, carros de lujo y todo, bueno, creo que eso es secundario, pero lo que sí es interesante es un discurso vacío, hueco, y yo lo he dicho, el problema con la oposición es que no construye un discurso que pase de criticar lo que no le gusta como medidas administrativas, pues que con la pena son las que pone el nuevo gobierno y las podemos criticar por ineficientes o porque no funcionan, pero no las podemos criticar, digamos, no es que no las van a hacer porque no te gusten. Y la siguiente es que no ofrecen no solo un discurso crítico concreto, que va ya más allá de eso, que es lo que implementa el nuevo gobierno, sino que no ofrecen alternativas, Vicente. Y no me refiero a decir, ay, que no construyan la refinería, que la construyan en otra parte, o simplemente no la construyan. O sea, es que eso no es ningún argumento, eso es una tontería, es como yo te dijera, bueno, pues, no sé, habría muchos ejemplos. El punto es, no construyen un discurso que proponga una alternativa en un contexto en el que nosotros vemos claramente la necesidad, digamos, colectiva, de los cambios que estamos viviendo. Entonces, creo que ese es el problema con estos opositores del claxon, y que además, la manera como lo plantean, lo único que generan es, pues, obviamente, pues, chistes y memes, porque ni siquiera son capaces no solo de articular y gritar por un discurso sensato, que te digo, no es que no lo tuviera, no lo conozco, pero no creo que nadie pudiera decir cuál es el discurso, la bandera con la cual critican al gobierno. Y mira que habría muchas cosas, te digo, administrativas, bueno, podríamos mencionar un chorro. El punto acá es lo estructural. ¿Qué dicen? Incluso, fíjate, del propio decálogo que digo que son buenas costumbres o deseos para vivir mejor, simplemente así dichos al aire, ¿qué podrían criticar? Ay, no, que la gente no coma bien. Bueno, pues la verdad es demasiado obvio. Entonces, creo que por ahí va el problema de esos opositores del claxon, que a mí, bueno, sí me dan risa, porque cuando me crucé con ellos, pues bueno, imagínate, en vez de estar, ya si salieron, por lo menos moverse un poquito, Vicente, pues en el carro.
o sea, un sinsentido, desaprovechar un día soleado como para moverse tantito y pues bajarle al tiempo encerrado que todo el mundo hemos vivido, Vicente. Así es, doctora. Y oiga, para cerrar, ¿ha visto Netflix últimamente? Porque salió por ahí una nueva serie sobre el caso Paulet, hasta Lili Telles, que era reportera en ese entonces de TV Azteca, salió a pronunciarse. Pero fíjese nada más, se da en momentos en que también se destapa la operación Hermes para liberar las cuentas desde la presidencia de Peña Nieto de muchos personajes ligados al lavado de dinero y a grupos criminales. En fin, yo no la he visto, pero cuénteme, deme su opinión, porque me imagino que usted sí está al pendiente de esta serie. No, hombre, pues está buenísima, Vicente, porque pues es una serie cómica. En realidad es una parodia de lo que ocurrió en un episodio que, digo, ni siquiera es tan lejano, cualquiera que tenga un poco de memoria podrá recordarlo, y es la desaparición y desafortunada muerte de esta chiquilla Paulet, que bueno, causó conmoción en su momento, porque pues fue un tema que digamos, escaló en términos de los medios de comunicación, y efectivamente, bueno, el chiste era que Lili Telles la había aplastado, ¿no? Porque se fue a sentar en la cama, donde después descubrieron a la niña, y el cadáver de la niña. Y también, bueno, hablaban hace rato de Adela Micha, pues Adela Micha, no se te olvide, que es doctora honoris causa por Veracruz, por una universidad de Veracruz, una universidad de ese estado, que la abanderó. Entonces, bueno, sus dos cosas interesantes que van saliendo, pero es una serie que, aunque pretende pues hacer una caricatura del momento que se vivió, realmente, y solo que la gente, digamos, piense lo contrario, ese sería un buen debate, Vicente. Bueno, es de una obviedad, de un abuso de la inteligencia de los mexicanos, que implicó, era el momento en que tuvo votos, aún sabiendo, o sea, aquellos que votaron por él, bueno, pues francamente son a los que esta serie retrata como ingenuos, para no decir otra cosa, Vicente. Pero esa es un capítulo en el cual, bueno, una niña perdida que desafortunadamente fallece, y la encuentran después de 9 días en que la niña estaba desaparecida y nadie la encontró en la cama. Obviamente, recuérdenlo por favor, todos lo saben, vean la serie porque está muy divertida, pero en la misma serie cuestionan el hecho de que ¿quién va a creer semejante nivel de estupidez, Vicente? Y el pueblo de México, aquel pueblo que votó por en su momento el PRI, lo creyó. Entonces es muy divertida, porque además plantean a estos personajes que a su vez siguieron después con Peña Nieto, y en la mayoría de los casos escalaron a mejores puestos. Y son aquellos que además, y se junta con esta operación Hermes que han destapado periodistas en estos días, y que es interesante porque en el último momento del gobierno de Peña Nieto abren estas cuentas que estaban congeladas, cuentas digo, de dudosa procedencia, las abren y permiten que las personas de dudosa procedencia recuperen su dinero que ya había estado pues confiscado de alguna manera. Entonces, es ese gobierno, y son esos mismos personajes impresentables para muchos, porque pues, al final de cuentas construyeron un gobierno a partir pues de estas redes de corrupción muy fuertes, y corrupción implica, ojo, porque a veces lo pensamos nada más en términos económicos, corrupción implica este tipo de tretas que si se llevan a alguien entre las patas y la vida de alguien, con la pena. Esta es la corrupción. O sea, tiene implicaciones mucho más fuertes. Entonces la serie está muy divertida, Vicente, porque retrata pintorescamente ese momento de la historia de México, muy presente, muy reciente, a estos personajes que te digo, bueno, lo de la Lili Telles es maravilloso porque hace tan poquito popular, bueno, ahora nos vino a recordar que efectivamente estuvo ahí en la escena del crimen, y parece ser que ni se enteró, no sabemos, pero es muy divertida la personificación que se hace de ella también, y de todos estos personajes. Pero lo que me gusta de la serie es que, aunque tenga una intención cómica, nos pone el tema de nuevo y nos muestra cómo se burlaron de nosotros, cómo la gente se creyó, por ejemplo, incluso ese matrimonio tan fingido, y o sea, todo lo que me puedas decir, la construcción mediática que se hizo de ese gobierno y de otros, no nada más ese, pero en este caso
claramente y mucho más maquiavélico con el caso de Peña Nieto. Y nada más te digo así como extra chismecito, porque bueno, ahí está en la pantalla, pero una de las guionistas o escritoras es hija de Aguilar Camín. Entonces, es interesante porque pues, seguramente de primera mano conoce la información, y aunque adulaban a Peña Nieto, pues le sabían lo que le sabían, y aunque ahora critiquen con tanta ferocidad al nuevo presidente, bueno, pues obviamente tienen un contexto, quiero decir en este caso el padre, el señor Aguilar Camín, que en su momento le transmitiría a su hija como para que tenga más elementos para retratar este episodio telenovelesco, divertidón, picaresco, que está en Netflix, y velo, Vicente, te va a divertir mucho. Muy bien, doctora, pues le agradezco mucho, como siempre, sus opiniones, sus comentarios aquí en Sin Censura. Le voy a pedir a las personas que nos están viendo y escuchando que la sigan en @LetiChelius en Twitter, y también que apoyen @migrantólogos. De las cosas que estamos hablando hoy, seguramente las comenta también en redes sociales la doctora, así que al pendiente, y yo le agradezco, doctora, nuevamente, le mando un abrazo y ahí estamos. Ahí estamos, Vicente, cuídense mucho y no a bajar la guardia. Acuérdense que estamos bajando apenas la montaña y es cuando es más peligroso todo el escenario. Entonces, a cuidarnos mucho más. Claro que sí, doctora. Es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del